Últimamente, me he estado sintiendo abrumada. El equilibrar el trabajo con las responsabilidades del hogar ha sido un verdadero desafío. Sé que no he sido tan útil en casa como debería, pero no es porque esté evadiendo mis responsabilidades. El trabajo ha sido increíblemente exigente estos últimos meses y me ha pasado factura. Entiendo que tú también estás ocupado, y esperaba que pudiéramos compartir las responsabilidades del hogar de manera más equitativa. Pero cuando sugerí dividir las tareas, parecías enojarte aún más. Cuestionaste cómo mi trabajo podía ser tan demandante, insinuando que solo estaba evitando mi parte de las responsabilidades. Eso me dolió. Fue aún más doloroso cuando descartaste mis esfuerzos por completo, diciendo que no valía la pena y sugiriendo el divorcio. Sentí que estabas tomando una decisión precipitada sin tratar de ver mi lado o buscar un compromiso. Luego me acusaste de no tomarme en serio mis responsabilidades, ni en el trabajo ni en casa, e incluso insinuaste una infidelidad. Me quedé en shock. Después de todo lo que he estado manejando, tu falta de confianza en mí fue devastadora. Cuando mencionaste la infidelidad, estaba tan herida que no pude responder, y aceptar el divorcio parecía la única salida. Lo que no sabías era que tenía una noticia importante que compartir contigo, pero para entonces, me parecía inútil. No podía anticipar cómo las decisiones que tomamos ese día repercutirían en nuestras vidas. Mi nombre es Mary, tengo 36 años. Trabajo en el departamento administrativo de una empresa especializada en maquinaria industrial. Mi carrera comenzó en ventas, pero hace 6 años, pasé a un puesto enfocado en contabilidad y asuntos legales. Aunque a veces extraño la emoción de las ventas, este puesto me ha permitido crecer de nuevas maneras. Encuentro el trabajo satisfactorio. Durante mucho tiempo, mi carrera fue mi principal prioridad, y mi vida personal, especialmente mi vida amorosa, quedó en segundo plano. No había estado en una relación desde la universidad y había llegado a aceptar la idea de quedarme soltera. Eso cambió hace 4 años cuando Eric se unió a la empresa. Confiado, atlético y juvenil a pesar de ser ligeramente más joven que yo, Eric tenía una energía difícil de ignorar. Al principio, mi interés en él era estrictamente profesional. Valoraba la competencia y la eficiencia en un compañero de trabajo, y Eric parecía ansioso por demostrar su valía. Un día, mientras movíamos unos suministros, él cargó una caja pesada hasta mi escritorio y me sorprendió con un cumplido. Mary, no solo eres increíble en lo que haces, también eres amable y hermosa. Debes ser la favorita de todos. Sus palabras me hicieron sonrojar. Había pasado años desde que alguien me hablaba de esa manera, y me sentí momentáneamente desconcertada. Eric lo notó y me molestó un poco al respecto, lo que hizo la situación aún más embarazosa. Traté de restarle importancia con una regañina juguetona, advirtiéndole que no se pusiera demasiado travieso solo porque era nuevo, pero su risa perduró, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo que casi había olvidado, la emoción de ser notada. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestra relación profesional se transformó en amistad. Empezamos a salir a comer después del trabajo y a pasar los fines de semana juntos. Eventualmente, nuestra conexión creció hacia algo más profundo, y 3 años después, nos casamos. Para alguien que casi había renunciado al romance, esto fue un cambio inesperado pero bien recibido en mi vida. Pero el matrimonio no se desarrolló como esperaba. Aunque Eric y yo trabajábamos en departamentos separados, aún veía de cerca sus hábitos laborales, y eso me frustraba. ¿Puedes revisar estos materiales para el cliente para mañana?, decía Eric, dejando su trabajo sin terminar sobre mi escritorio sin esperar una respuesta. Estos datos están llenos de errores, y la estructura del documento está hecha un desastre, le señalaba, exasperada por su descuido. A pesar de mis protestas, Eric dependía constantemente de mí para corregir sus errores. Sus documentos estaban llenos de fallos, y sin mi intervención, habría perdido plazos importantes y reuniones clave. En el trabajo, él se apoyaba demasiado en mí, asumiendo que siempre estaría allí para corregir sus tropiezos. No era la dinámica que había imaginado, ni en el trabajo, ni mucho menos en nuestro matrimonio. Esperaba que trabajar junto a Eric ofreciera una dinámica diferente a la de nuestra vida en casa, una en la que las responsabilidades se compartieran de manera más equitativa. En cambio, me encontraba sobrecargada en ambos frentes, gestionando nuestras tareas domésticas compartidas y compensando las deficiencias de Eric en el trabajo. Esta dinámica estaba lejos de la asociación que había imaginado. En la oficina, deseaba que pudiéramos interactuar estrictamente como colegas, pero nuestro matrimonio complicaba las cosas. Seguía esperando que Eric tomara sus responsabilidades laborales más en serio. Sus fallos no solo reflejaban mal en él,
sino que impactaban a la empresa y a nuestros clientes. Una y otra vez, tenía que dejar de lado mi propio trabajo para corregir sus errores, asegurando que nuestro lugar de trabajo no sufriera por su negligencia. Una tarde, después de otro día de cubrirle, Eric salió temprano de la oficina, dejándome a mí para terminar sus tareas pendientes. Su disculpa superficial sonó vacía cuando llegué a casa tarde y lo encontré esperando que le sirviera la cena. A pesar de haber tenido horas para contribuir en casa, él había optado por relajarse, dejándome todo a mí. Esto se había convertido en una rutina frustrante, un recordatorio claro de la creciente brecha entre sus promesas y sus acciones. Intenté varias veces abordar el desequilibrio en nuestras vidas laborales y domésticas, pero mis esfuerzos parecían inútiles. Las disculpas de Eric siempre venían seguidas del mismo comportamiento, dejándome agotada y desilusionada. Habían pasado solo 8 meses desde que nos casamos, pero la realidad de nuestra vida juntos se sentía muy diferente a lo que había imaginado durante nuestro noviazgo. Una parte de mí no podía evitar culparme por no haber notado estas tendencias antes y por haber permitido su comportamiento cubriéndolo tanto profesional como domésticamente. Decidida a hacer un cambio, resolví dejar de intervenir por Eric en el trabajo. Sin embargo, al día siguiente, me encontré cayendo nuevamente en los mismos patrones, ayudándole como siempre. No era falta de voluntad, sino una red de emociones y las complejidades de nuestra relación lo que hacía tan difícil establecer límites. Luego, de manera inesperada, Eric llegó a casa con una noticia sorprendente: lo transferían a una empresa subsidiaria para fortalecer su equipo de ventas. Su salario seguiría igual y el trayecto era manejable, a pesar de la nueva responsabilidad de revitalizar el equipo de ventas de la subsidiaria. Eric parecía no inmutarse, de hecho, parecía emocionado. Este cambio fue un punto de inflexión. Eric ya no tendría el lujo de apoyarse en mí en el trabajo, y no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Tal vez este nuevo entorno lo obligaría a asumir más responsabilidad en sus deberes. Recibí en silencio la transferencia de Eric a otra ubicación. Con el cambio en su rol, las dinámicas de nuestra relación profesional estaban destinadas a cambiar, y ya no tenía que cargar con el peso constante de cubrir sus errores. Después de adaptarse a su nuevo puesto, Eric comenzó a llegar tarde a casa, completamente absorto en su misión de renovar la fuerza de ventas en la subsidiaria. Este cambio en su comportamiento era evidente. Hablaba con mayor profesionalismo y parecía tomar sus responsabilidades más en serio. A menudo comentaba sobre la necesidad de la empresa de abrazar la innovación, reflejando una madurez recién adquirida en su enfoque hacia el trabajo. Aunque fue un reto para Eric, este cambio trajo un alivio a nuestra relación. Con él enfocado en su nuevo rol y ya no dependiendo de mí en el trabajo, surgió una oportunidad para restablecer las cosas. Esperaba que esto llevara a una dinámica más equilibrada entre nuestras vidas profesionales y personales. La nueva confianza de Eric era palpable. Frecuentemente discutía las decisiones que tomaba en el trabajo, criticando el enfoque cauteloso del presidente hacia el cambio. Tal vez no entiendas las complejidades de esto, dijo una tarde, sugiriendo que mi rol no era tan crucial como el suyo. Su creencia de que el futuro de la empresa dependía de decisiones audaces coincidía con los rumores sobre un cambio de liderazgo, lo cual parecía alinearse con sus puntos de vista. En 2 meses, el sentido de indispensable de Eric creció, aunque la confianza es generalmente una característica positiva. En su caso, rozaba la arrogancia. Su comportamiento había cambiado del compañero de apoyo que conocía en la empresa matriz a alguien cada vez más seguro de sí mismo y crítico. Este cambio se hizo más evidente en nuestras interacciones diarias. Una noche, cuando mencioné que se nos había acabado el champú, su reacción dejó claro lo poco que le importaba lo que percibía como mi ineficiencia. Sus palabras dolieron aún más cuando comparó nuestras cargas de trabajo, insinuando que mis tareas eran triviales en comparación con sus importantes responsabilidades. Las críticas de Eric también se filtraron a nuestra vida en casa. Me acusó de floja, completamente ajeno a la ironía de sus palabras, dado lo mucho que él descuidaba su parte en las tareas del hogar. La dureza de su tono congeló momentáneamente el ritmo de nuestra cena. Estaba llena de respuestas, lista para señalar sus propios descuidos, pero me contuve, planeando abordarlo en un momento más oportuno. Con el paso de los días, el inflado sentido de importancia de Eric solo se hacía más evidente. Se regocijaba en la complejidad de su nuevo puesto, comparándolo con lo que consideraba mis tareas simples. A pesar de su actitud condescendiente, encontré una fuerza silenciosa en mí misma. Decidí esperar el momento adecuado para confrontar su comportamiento, con la esperanza de que, con paciencia, podría ayudarlo a ver el desequilibrio. Sus hábitos de gasto también comenzaron a ser un problema. Nuevos relojes, trajes de diseñador. Eric comenzó a poner énfasis en las apariencias, convencido de que eran cruciales para su éxito.
Cuando le advertí sobre nuestras finanzas, su actitud despectiva rozaba la imprudencia, presumiendo su salario y los aumentos anticipados. Quedó claro que el hombre con el que me casé se estaba alejando, reemplazado por alguien obsesionado con el estatus y la ganancia material. Aunque su subestimación de mí era frustrante, también fortaleció mi determinación. Planeaba abordar estos problemas, pero quería hacerlo de manera reflexiva, sin confrontaciones inmediatas. Mi objetivo era encontrar una forma de hacerle entender la importancia del respeto mutuo y la apreciación de los roles de cada uno, tanto en el trabajo como en casa. El estilo de vida de Eric, marcado por el gasto ostentoso y las noches fuera con clientes, me dejaba intranquila. Frecuentemente llegaba tarde a casa, alegando que sus obligaciones laborales lo requerían, mientras me aseguraba de que su salario estaba aumentando. Comencé a preocuparme por la sostenibilidad de sus hábitos de gasto, especialmente porque yo tenía que administrar nuestras finanzas del hogar con un presupuesto cada vez más limitado. Sus ausencias, que justificaba con compromisos laborales, despertaron sospechas. Expresé mi preocupación por la falta de tiempo de calidad que pasábamos juntos, pero él las desestimó, diciendo que sus noches fuera eran cruciales para la imagen de la empresa. Nuestras conversaciones se volvieron más tensas, con Eric criticando cómo manejaba tanto el hogar como mi propio trabajo. Sus palabras estaban llenas de ironía, considerando cuánto tenía que compensar su falta de responsabilidad. Eventualmente, sus críticas se volvieron más personales, cuestionando los cimientos mismos de nuestro matrimonio, sugiriendo que había sido un error. Aunque reconocía la tensión en nuestra relación, la sugerencia de divorcio tan temprano en nuestro matrimonio me pareció precipitada. Propuse que encontráramos una forma de comprometernos, pero Eric parecía decidido. Veía cualquier intento de compartir las responsabilidades del hogar como una señal de mi insuficiencia. El golpe final vino cuando me acusó de infidelidad. Atónita y sin saber cómo reaccionar, me encontré aceptando el divorcio, sin ver otra forma de abordar lo absurdo de su acusación. Fue una decisión tomada en el calor del momento, pero marcó un punto de inflexión crucial en nuestra relación. Había considerado revelar algo importante a Eric, pero decidí que no valía la pena. Eventualmente lo sabría, pero por ahora, necesitaba concentrarme en lo que venía después, un futuro incierto que ahora se extendía ante mí. Mirando hacia atrás, elegí mantener mis planes en secreto. No me di cuenta de lo impactante que sería esta decisión. Después de que el divorcio se finalizó, fue sorprendentemente sencillo. Dado lo breve de nuestro matrimonio, sepulté los recuerdos, eligiendo seguir adelante como si ese capítulo nunca hubiera existido. Cuando volví mi atención hacia mi carrera, me di cuenta de cuán más alineada me sentía con mi verdadero yo, pero justo cuando pensaba que finalmente estaba alcanzando mi ritmo, una llamada de Eric me desvió del camino. Su voz frenética llenó la línea, revelando que la policía quería hablar con él, algo directamente relacionado con mis acciones, o más precisamente, con las acciones de la empresa. Mientras Eric tartamudeaba con sus preguntas, tratando de entender qué estaba pasando, tuve mi propia revelación. En el último mes, sin que él lo supiera, había ascendido al puesto de presidenta en la subsidiaria donde él trabajaba. Su incredulidad y los insultos posteriores me dolieron. Eric, parece que pensaste que tu puesto te permitía actuar sin consecuencias, dije, con un tono firme. En mi primer día, estuviste notablemente ausente en la asamblea matutina. Inmediatamente después, los empleados expresaron preocupaciones sobre tu posible involucramiento en irregularidades financieras. Decidí manejar la situación con discreción, iniciando una investigación sobre las acusaciones utilizando mi conocimiento de sus rutinas y patrones financieros. Su horario predecible, llegando tarde y saliendo temprano, hizo que fuera fácil monitorear sus movimientos sin levantar sospechas. Bajo la apariencia de importancia, Eric había fomentado un ambiente en el que su comportamiento no era controlado, lo que llevó al malentendido sobre su posición dentro de la empresa. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran las pruebas de su malversación, y con ello, la intervención de la policía. La gravedad de sus acciones debió haber sido abrumadora para él. Su voz titubeó mientras le presentaba los hechos, especialmente cuando lo confronté con pruebas irrefutables de sus actos financieros y su relación extramarital. He encontrado evidencia de tu esquema para desviar fondos de la empresa a través de transacciones en efectivo directas con clientes, una clara violación de las políticas de la empresa, declaré, y la aventura con tu joven colega de contabilidad solo ha empeorado la situación, implicándola como cómplice en los documentos fraudulentos. La suma de su malversación, parte de la cual había financiado su estilo de vida lujoso con su amante, era considerable. Su silencio atónito hablaba por sí mismo. Ahora, Eric enfrentaba no solo consecuencias legales por sus acciones, sino también el colapso de su reputación profesional.
Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue su enfoque en la malversación, como si la aventura fuera un asunto secundario. Sus intentos de encubrir sus indiscreciones, ajustando los ángulos de las cámaras para evitar ser atrapado, habían fracasado. Las pruebas eran claras e irrefutables. A pesar de su creencia de que había sido cauteloso, cada intento de ocultar sus acciones solo hacía la verdad más innegable. La investigación policial, aunque inicialmente voluntaria, ahora era inevitable. Ignorarla solo empeoraría las cosas para Eric. Junto con los cargos de malversación, circulaban rumores sobre su amante, había susurros sobre su salud deteriorada y un posible embarazo, lo que añadía otra capa de complejidad a la situación. No pude evitar preguntarme, ¿estaba la urgencia de nuestro divorcio relacionada con su embarazo? Eric ahora se encontraba enfrentando una cascada de consecuencias: acción legal por malversación, el daño de su aventura, posible pensión alimenticia, repercusiones en el trabajo y la inminente realidad de un hijo en camino. Durante una tensa llamada telefónica, su pánico era palpable. Sus palabras eran un torbellino de desesperación que me puso los pelos de punta. ¿Tienes algo más que decir? Necesito regresar al trabajo, dije, con paciencia ya al límite. Su voz se quebró con urgencia mientras me rogaba que interviniera para evitar su arresto. A pesar del entorno público a su alrededor, su súplica de ayuda parecía eclipsar cualquier vergüenza que pudiera haber sentido por los testigos. Su desesperación era evidente, pero la gravedad de sus acciones no dejaba espacio para la simpatía. Con una última respiración firme, terminé la llamada y regresé a mis tareas, dejándolo enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Eric fue posteriormente condenado por malversar 300,000 pesos, sentenciado a 5 años de prisión, junto con su amante, quien resultó estar embarazada. Esto confirmó mi sospecha de que la prisa por divorciarse estaba impulsada por la noticia de su embarazo. Su situación se complicó aún más, ya que daría a luz en prisión, y su hijo probablemente sería criado por otros durante su encarcelamiento. El impacto emocional de estar separada de su recién nacido y perder esos primeros años vitales sería sin duda inmenso. Al ser liberados, Eric y su amante tendrían que enfrentarse a una dura nueva realidad. Despedidos de sus trabajos debido a actividades delictivas, se enfrentarían a un mercado laboral que ofrece poca misericordia para aquellos con antecedentes penales. Avancé con una demanda por daños civiles de 380,000 pesos, la misma cantidad que Eric me había exigido, injustamente, con la intención de añadir una lesión financiera a su creciente lista de infortunios. Sus desafíos apenas comenzaban. Tendrían que encontrar empleo mientras lidiaban con una deuda significativa, pagos de pensión alimenticia y sin ahorros tras sus despilfarradas compras. El camino por delante sería largo, difícil e implacable. En el aftermes, me concentré en revitalizar la empresa, limpiando los elementos tóxicos. El ambiente en la oficina mejoró drásticamente, con empleados ahora más comprometidos, productivos y motivados. Mi compromiso por fortalecer el desempeño de la empresa nunca había sido más fuerte. En cuanto a mí, mi vida, antes atada por las mentiras y fechorías de Eric, ahora seguía un camino diferente, uno de dedicación profesional, satisfacción personal y la libertad para avanzar, sin las sombras del pasado.